en Culiacán, Sinaloa, dejó un saldo de 19 delincuentes abatidos, entre ellos Martín Delgado, conocido como El Pin. Este individuo, exintegrante del Cártel de los Noreste, CDN, fue uno de los caídos durante un operativo encabezado por el ejército mexicano. La operación también resultó en la captura de Edwin Antonio Rubio López, alias El Max o El Oso, quien es considerado uno de los principales operadores de la célula de los Arzate, vinculada con la organización de Ismael El Mayo Zambada. Según fuentes especializadas en narcotráfico, El Pin había desertado del CDN junto a su hermano Miguel Delgado después de huir de Nuevo Laredo. Ambos se unieron a la célula de los Arzate en Baja California, bajo las órdenes de El Max. Con el tiempo, El Max trasladó su base de operaciones a Sinaloa para sumarse a la lucha contra los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Durante su estancia en Sinaloa, El Pin se hacía conocer por presumir sus patrullajes y salidas nocturnas, reflejando su confianza en la protección del grupo criminal. Sin embargo, la situación cambió cuando las fuerzas especiales del ejército mexicano lograron ubicar a El Max, quien era un objetivo prioritario para el gobierno federal. Con el apoyo de un helicóptero artillado, se desplegó un operativo en el campo El 12, donde los escoltas de Rubio López intentaron repeler el ataque. Tras un intenso enfrentamiento, las autoridades lograron abatir a delincuentes, incluido El Pin, mientras que El Max fue detenido y trasladado a la Ciudad de México. En el lugar de los hechos, las autoridades aseguraron un importante arsenal: 4 ametralladoras, armas largas, 5 armas cortas, un fusil Barrett, numerosos cartuchos de diferentes calibres, chalecos tácticos, 9 cascos balísticos y 7 vehículos. Finalmente, Rubio López fue recluido en el penal del Altiplano, donde enfrentará cargos por posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores, además de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos, todos cometidos en el contexto de una organización criminal. La captura de El Max y la eliminación de su grupo delictivo en este operativo es un golpe significativo para la estructura de los Arzate y su vínculo con el Cártel de Sinaloa. La célula de los Arzate, que ha estado involucrada en múltiples actividades ilícitas, desde el narcotráfico hasta el cobro de extorsiones, ha sido uno de los actores clave en la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa. La caída de su líder, El Max, es una victoria para las fuerzas federales, que han intensificado sus esfuerzos en la región para desmantelar las organizaciones criminales que operan con impunidad en el estado. El operativo, que tuvo lugar en un terreno rural de difícil acceso, refleja la complejidad y la peligrosidad de las intervenciones militares en zonas controladas por cárteles. La rapidez con la que los escoltas de El Max respondieron al ataque muestra la preparación y armamento de estos grupos delictivos. Las autoridades mexicanas han reiterado que la colaboración de las Fuerzas Armadas y el uso de tecnología avanzada, como los helicópteros artillados, son fundamentales para contrarrestar las tácticas empleadas por estos grupos armados. Este enfrentamiento no solo ha dejado un saldo de muertos y capturados, sino que también ha evidenciado la magnitud del problema de violencia que aqueja al país. Cada vez más, los operativos de alto nivel se están llevando a cabo con un enfoque integral que busca no solo abatir a los miembros de estas organizaciones, sino también desmantelar sus redes de distribución y extorsión que afectan a miles de ciudadanos inocentes. La presencia de armamento pesado en el lugar del enfrentamiento, como el fusil Barrett, de gran potencia, es indicativa de la creciente militarización de los cárteles en México. Estos grupos criminales han invertido fuertemente en armamento para enfrentar a las autoridades, lo que complica aún más la labor de las fuerzas federales en su lucha por restablecer el orden. Además, el hallazgo de chalecos tácticos y cascos balísticos refleja el alto nivel de organización y la preparación de los integrantes de estos cárteles para enfrentar cualquier tipo de ataque. Con la detención de El Max, las autoridades han dado un paso importante hacia la neutralización de uno de los líderes más buscados de la región. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer.
ya que los cárteles continúan operando con estructuras flexibles que se adaptan rápidamente a las situaciones cambiantes. La captura de El Max es una victoria, pero los desafíos para erradicar el narcotráfico y la violencia en México siguen siendo enormes. Es importante destacar que este operativo ha generado un amplio debate sobre las tácticas empleadas por las Fuerzas Armadas en su lucha contra el crimen organizado. Algunos sectores de la sociedad celebran los avances en la detención de líderes criminales, mientras que otros cuestionan la violencia y el costo humano de estos operativos. En medio de este debate, la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de los ciudadanos y desmantelar las estructuras del crimen organizado que siguen operando en distintas partes del país. En los próximos días, se espera que El Max sea sometido a juicio y el gobierno mexicano continuará su ofensiva para desmantelar las células criminales que operan en Sinaloa y otras regiones clave del país. El caso de El Max no solo es un ejemplo de la lucha contra el narcotráfico, sino también de la constante evolución de los métodos y estrategias que emplean tanto las autoridades como los criminales. La guerra contra el crimen organizado sigue siendo uno de los mayores desafíos para las fuerzas de seguridad en México, un país que enfrenta la constante amenaza de las organizaciones criminales que no solo controlan el tráfico de drogas, sino también otras actividades ilícitas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. La operación en Culiacán y la captura de El Max son solo una pequeña parte de un panorama mucho más complejo y amplio. En las últimas décadas, México ha sido escenario de una guerra implacable entre cárteles, gobiernos y fuerzas armadas. Cada enfrentamiento, cada detención, cada golpe a las estructuras criminales es solo una batalla en una guerra que parece no tener fin. Aunque la captura de líderes como El Max es un paso importante, la raíz del problema sigue siendo la desbordante violencia y la creciente presencia del crimen organizado en todas las regiones del país. En muchos casos, los cárteles no solo se han fortalecido a través del narcotráfico, sino que han expandido sus operaciones a otras actividades ilegales, como el tráfico de armas, la extorsión y el robo de combustible, entre otras. Estos grupos criminales no solo afectan a quienes están directamente involucrados en el mundo del narcotráfico, sino también a comunidades enteras que viven con el miedo constante de ser víctimas de la violencia y las amenazas. Los ciudadanos comunes, que no tienen ninguna relación con el crimen organizado, a menudo se ven atrapados en medio de estos conflictos. Las escuelas son cerradas por enfrentamientos, las calles se vacían a ciertas horas del día y muchas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares por la inseguridad. La situación se complica aún más cuando las autoridades locales son infiltradas o incluso colaboran con los cárteles, lo que socava la confianza de la ciudadanía en las fuerzas del orden. Las autoridades federales, por su parte, no han dejado de intensificar sus esfuerzos para erradicar las organizaciones criminales, implementando operativos cada vez más complejos y utilizando tecnologías de vanguardia. Sin embargo, las tácticas de los cárteles, que se adaptan rápidamente a los cambios, hacen que el trabajo de las fuerzas de seguridad sea aún más difícil. Los operativos en zonas rurales o de difícil acceso, como el caso del campo El 12, muestran cómo los delincuentes se organizan y se protegen, lo que obliga a las autoridades a recurrir a medidas más extremas, como el uso de helicópteros artillados. En este tipo de situaciones, la coordinación entre diversas agencias de seguridad es clave. El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad deben trabajar juntas de manera eficiente para garantizar el éxito de los operativos. No obstante, no todo ha sido positivo. Los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos y las malas prácticas dentro de las fuerzas de seguridad son temas que siguen siendo objeto de discusión. La violencia no solo es perpetrada por los delincuentes, sino que también se han reportado casos en los que las propias fuerzas del orden han utilizado la violencia excesiva en su lucha contra el crimen organizado. El caso de El Max es también un recordatorio de la importancia de la inteligencia y la investigación en la lucha contra el crimen organizado. Las Fuerzas Armadas no solo han contado con el apoyo de helicópteros y otras tecnologías, sino que la colaboración con agencias de inteligencia y otras instituciones del gobierno es fundamental para localizar a los líderes del narcotráfico y desmantelar sus estructuras. Además,
La cooperación internacional es otro aspecto crucial. Muchos de los cárteles operan a nivel transnacional y la cooperación con países como Estados Unidos es esencial para frenar el tráfico de drogas y armas. A medida que la guerra contra el narcotráfico avanza, es inevitable preguntarse si las medidas adoptadas realmente están haciendo una diferencia. Si bien la captura de figuras clave y la eliminación de miembros de alto rango de los cárteles son éxitos importantes, no se puede pasar por alto que los cárteles continúan operando y siguen siendo una amenaza latente. La estrategia debe ir más allá de solo atacar a los líderes e involucrar un enfoque más integral que aborde las causas profundas del crimen organizado, como la pobreza, la falta de educación y la corrupción. Además, es esencial considerar las consecuencias a largo plazo de la violencia en las comunidades afectadas. A menudo, la captura de criminales es vista como un avance en la lucha contra el narcotráfico, pero el daño causado a las familias, a las personas que se ven atrapadas en medio del conflicto, no es algo que se pueda solucionar de inmediato. La reconstrucción de estas comunidades y el restablecimiento de la confianza en las autoridades es una tarea que tomará años. La complejidad del crimen organizado en México va más allá de lo que se ve en los titulares. Cada golpe a las estructuras de los cárteles, como el caso de la captura de El Max, es solo un eslabón en una cadena que parece interminable. La verdadera pregunta es, ¿qué pasará después de la detención de un líder importante como él? Aunque es un avance, el problema sigue vivo y el vacío dejado por su arresto rápidamente será llenado por otros actores, algunos de ellos más violentos y despiadados que sus predecesores. Esto nos lleva a reflexionar sobre un tema muy importante: la naturaleza del crimen organizado y su relación con las estructuras sociales, económicas y políticas. El narcotráfico no es solo un negocio de drogas, sino una red que afecta a todos los aspectos de la vida en las zonas donde tiene presencia. Desde el trabajo forzado hasta la cooptación de empresas, pasando por la manipulación de procesos políticos, los cárteles son, en muchos casos, una fuerza que controla a sus comunidades a través del miedo y la violencia. En los últimos años, algunos esfuerzos del gobierno mexicano han comenzado a enfocarse en estrategias que no solo se centran en el uso de la fuerza, sino en buscar soluciones más integrales. Pero incluso con estos esfuerzos, la batalla contra el narcotráfico sigue siendo muy desigual. Un ejemplo claro es la creciente ola de violencia que se vive en ciertos estados del norte y el Pacífico, donde los enfrentamientos entre cárteles y entre estos y las autoridades son pan de cada día. Las comunidades más afectadas por esta violencia son las que menos recursos tienen para protegerse, y muchas veces se encuentran atrapadas entre las fuerzas del gobierno y los delincuentes, sin poder elegir un bando. En este contexto, también es crucial considerar el papel de las Fuerzas Armadas mexicanas. A lo largo de los años, la relación entre las fuerzas de seguridad y la población ha sido conflictiva. Las políticas de mano dura que caracterizan muchas de las intervenciones del gobierno federal han dejado una huella profunda en la relación entre la sociedad civil y los militares. En diversas ocasiones, se ha acusado a los cuerpos de seguridad de abusos de poder, de corrupción e incluso de colaborar con los cárteles. Sin embargo, sin el trabajo y la colaboración de las Fuerzas Armadas, muchos de los logros en la lucha contra el crimen organizado no serían posibles. Es aquí donde entra el debate sobre el equilibrio entre la fuerza y los derechos humanos. En cuanto a la cooperación internacional, no cabe duda de que la lucha contra el crimen organizado tiene que ser una causa global. Los cárteles no conocen fronteras y operan a través de redes transnacionales que conectan México con países de todo el mundo. El tráfico de drogas, armas y personas no es un fenómeno local, es un problema que afecta a todos. El fortalecimiento de las relaciones con países como Estados Unidos es indispensable para hacer frente a este desafío. Aunque las políticas de seguridad compartidas entre ambos países han tenido resultados mixtos, la cooperación sigue siendo esencial en el control de los flujos de narcóticos y en la desarticulación de las redes criminales. El problema es, sin embargo, que muchas veces la solución se ve únicamente desde un enfoque de fuerza. Los operativos y las intervenciones son efectivos a corto plazo, pero no abordan las raíces del problema: la pobreza,
La falta de oportunidades y la educación deficiente son factores que alimentan el crimen organizado. La juventud, que debería estar construyendo un futuro, es a menudo la más vulnerable. Las promesas de una vida mejor y las oportunidades dentro de estos grupos criminales se vuelven irresistibles para aquellos que no ven otra salida. A medida que los cárteles se han diversificado, han comenzado a ofrecer beneficios a las comunidades bajo su control. Programas de apoyo social, trabajos bien remunerados en comparación con los empleos legales e incluso protección en tiempos de necesidad son solo algunas de las tácticas que utilizan para ganarse la lealtad de las personas. Pero a lo largo del tiempo, este tipo de control lleva a la descomposición social. La normalización de la violencia, la corrupción y el miedo crea un círculo vicioso que es difícil de romper. Es importante resaltar que, aunque muchos ven las detenciones de figuras como el Max como victorias, estas no son más que parches temporales. Los cárteles tienen una estructura tan compleja que uno de sus líderes puede ser reemplazado en cuestión de días. Es fundamental que los esfuerzos gubernamentales vayan más allá de la captura de narcotraficantes de alto perfil y se enfoquen en los problemas sociales que propician el ascenso de estos grupos. En este contexto, la pregunta sigue siendo: ¿cómo resolver el problema de fondo? ¿Cómo se puede garantizar que las futuras generaciones no caigan en las garras de la violencia y el crimen organizado? La respuesta parece estar en una estrategia multidimensional. Fortalecer la educación, crear empleos dignos y garantizar que la justicia llegue a todas las personas, independientemente de su estatus social. La lucha continúa, y aunque hay avances, el camino es largo. Lo que está claro es que no se trata solo de una guerra contra el narcotráfico, sino de una guerra por el futuro de las comunidades, por la construcción de un México más justo y menos vulnerable a la violencia. A medida que la lucha contra el crimen organizado se intensifica, cada vez más voces se alzan pidiendo un enfoque más humano y justo. La violencia y la inseguridad se han convertido en un ciclo que parece no tener fin, y con cada detención de un líder de los cárteles se abre un capítulo nuevo de desafíos y preguntas. ¿Realmente se está avanzando en la desarticulación de estas poderosas organizaciones? ¿O estamos simplemente atrapados en un juego interminable en el que el vacío dejado por un líder es rápidamente ocupado por otro? La realidad es que el crimen organizado no solo se sostiene por la fuerza, sino por la cooperación de todos los niveles de la sociedad. Desde las pequeñas comunidades donde el narcotráfico es una opción viable para algunos jóvenes, hasta los altos niveles de corrupción dentro de las instituciones gubernamentales. Es un sistema que se nutre de la falta de justicia y de oportunidades. Por más que las autoridades traten de desmantelar los cárteles a nivel militar, no se puede negar que también se necesita una profunda reforma en las políticas sociales, económicas y educativas para frenar este ciclo destructivo. Ambos se unieron a la célula de los Arzate en Baja California, bajo las órdenes de El Max. Con el tiempo, El Max trasladó su base de operaciones a Sinaloa para sumarse a la lucha contra los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Durante su estancia en Sinaloa, el PIN se hacía conocer por presumir sus patrullajes y salidas nocturnas, reflejando su confianza en la protección del grupo criminal. Sin embargo, la situación cambió cuando las fuerzas especiales del ejército mexicano lograron ubicar a El Max, quien era un objetivo prioritario para el gobierno federal. Con el apoyo de un helicóptero artillado, se desplegó un operativo en el campo El 12, donde los escoltas de Rubio López intentaron repeler el ataque. Tras un intenso enfrentamiento, las autoridades lograron abatir a delincuentes, incluido el PIN, mientras que el Max fue detenido y trasladado a la Ciudad de México. En el lugar de los hechos, las autoridades aseguraron un importante arsenal: 4 ametralladoras, armas largas, 5 armas cortas, un fusil Barrett, numerosos cartuchos de diferentes calibres, chalecos tácticos, 9 cascos balísticos y 7 vehículos. Finalmente, Rubio López fue recluido en el penal del Altiplano, donde enfrentará cargos por posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores, además de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos, todos cometidos en el contexto de una organización criminal.
La captura de El Max y la eliminación de su grupo delictivo en este operativo es un golpe significativo para la estructura de los Arzate y su vínculo con el cártel de Sinaloa. La célula de los Arzate, que ha estado involucrada en múltiples actividades ilícitas, desde el narcotráfico hasta el cobro de extorsiones, ha sido uno de los actores clave en la disputa entre las facciones del cártel de Sinaloa. La caída de su líder, El Max, es una victoria para las fuerzas federales, que han intensificado sus esfuerzos en la región para desmantelar las organizaciones criminales que operan con impunidad en el estado. El operativo, que tuvo lugar en un terreno rural de difícil acceso, refleja la complejidad y la peligrosidad de las intervenciones militares en zonas controladas por cárteles. La rapidez con la que los escoltas de El Max respondieron al ataque muestra la preparación y armamento de estos grupos delictivos. Las autoridades mexicanas han reiterado que la colaboración de las Fuerzas Armadas y el uso de tecnología avanzada, como los helicópteros artillados, son fundamentales para contrarrestar las tácticas empleadas por estos grupos armados. Este enfrentamiento no solo ha dejado un saldo de muertos y capturados, sino que también ha evidenciado la magnitud del problema de violencia que aqueja al país. Cada vez más, los operativos de alto nivel se están llevando a cabo con un enfoque integral que busca no solo abatir a los miembros de estas organizaciones, sino también desmantelar sus redes de distribución y extorsión que afectan a miles de ciudadanos inocentes. La presencia de armamento pesado en el lugar del enfrentamiento, como el fusil Barrett, de gran potencia, es indicativa de la creciente militarización de los cárteles en México. Estos grupos criminales han invertido fuertemente en armamento para enfrentar a las autoridades, lo que complica aún más la labor de las fuerzas federales en su lucha por restablecer el orden. Además, el hallazgo de chalecos tácticos y cascos balísticos refleja el alto nivel de organización y la preparación de los integrantes de estos cárteles para enfrentar cualquier tipo de ataque. Con la detención de El Max, las autoridades han dado un paso importante hacia la neutralización de uno de los líderes más buscados de la región. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer, ya que los cárteles continúan operando con estructuras flexibles que se adaptan rápidamente a las situaciones cambiantes. La captura de El Max es una victoria, pero los desafíos para erradicar el narcotráfico y la violencia en México siguen siendo enormes.